En nombre de ISA Interchile y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Futuro energético en Chile, las propuestas de los candidatos presidenciales. ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana en punto, para partir puntual este encuentro convocado por Pauta ISA Interchile para ver, como dice el nombre del programa, Futuro energético en Chile, las propuestas de los candidatos presidenciales. Conocer cuáles son las propuestas en materia energética, cuál es el rayado de cancha, el trazado, de lo que van a ser los programas de los eventuales presidentes o la presidenta, ¿no es cierto?, de la República para el próximo periodo presidencial. En este encuentro, insisto, organizado por ISA Interchile y Pauta. La estructura es primero, vamos a tener una introducción por parte de una académica, la profesora adjunta del programa del Magíster de Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carla Tapia, que nos va a dar un poco un estado del arte, una lectura o un brochazo general de los temas centrales que se están discutiendo en el sector, y posteriormente un panel en el que se encuentran Annie Ufey, economista y Master of Arts de Políticas del Medio Ambiente y Desarrollo, que es la encargada de Cambio Climático y Energía del Comando de Yasna Proboste; Cristian González, ingeniero civil industrial, magíster en Economía Energética y MBA, que es miembro de la Comisión de Energía del Comando de Sebastián Sichel; y Claudio Huepe, Economía y Master Science en Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Comando de Gabriel Boric. Vamos a estar ahí con ellos para la conversación de este tema. Partimos, antes de dar la palabra a Carla, que nos va a hacer, insisto, una situación del estado del arte del sector energético. Les contamos que si somos conscientes de que todos somos unos, hay conexión. ISA Interchile conecta comunidades y territorios transmitiendo energía limpia a millones de hogares para avanzar hacia un futuro energético sostenible. Partimos entonces de este encuentro, 9 de la mañana, 2 minutos, con la presentación que nos va a hacer Carla Tapia, profesora adjunta del programa Magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el MIE-UC. Carla, encantadísimo de tenerte acá. Muchas gracias. Escuchamos atento tu presentación. Sí, bueno, lo primero, indicar que el Magíster de Ingeniería de la Energía de la Católica lleva aproximadamente 13 años ya. Por ende, nosotros hemos podido recorrer y trascender más allá de los gobiernos todas estas hojas de ruta energética que han ido saliendo. Hay que considerar de que el tema energético empezó a darse fuerte principalmente orientado por los temas de cambio climático. Entonces, en Chile hace muchos años partimos con unos estudios universitarios, luego los gobiernos empezaron a tomar estos escenarios energéticos que se fueron presentando. Hubo compromisos en el MAPS, Mitigation Action Plans and Scenarios, hasta el 2014, en el cual empezaron a salir acciones concretas en todas las áreas, por ejemplo, forestal, energía propiamente tal, movilidad, minería. Luego se fue desarrollando la Agenda de Energía 2014. Finalmente, esta semana, por ejemplo, en vías de la COP16 ya, empezó a salir el Plan 2050. Entonces, contextualizando y un poco ya teniendo órdenes de magnitud, porque a veces uno se pierde en qué es lo que hay realmente hoy en Chile, tenemos nosotros una matriz energética primaria, ¿ya? La primaria son las fuentes naturales, tal cual están, en el cual al día de hoy todavía hay un 68% de fósiles. Tenemos en eso petróleo, gas, carbón, todo eso está referido a los fósiles. Luego, en proporción, viene la biomasa, que en Chile todavía es muy importante. Biomasa nos referimos, por ejemplo, a la leña, ¿ya? Y después ya vienen todo lo que tiene que ver con hídricos y renovables, como energías primarias. Después tenemos una transformación al tener generación eléctrica, por ejemplo, en el cual tenemos también esta transformación, 58% todavía carbón, biomasa, gas, y tenemos un resto en refinería. La principal actividad económica acá que se utilizan las energías, tenemos el transporte y el sector industrial. Entonces sigue siendo el foco en donde hay que poner la atención para poder cuantificar cualquier cambio que se quiera realizar. Ahora bien, acorde a los últimos datos de la Asociación de Generadoras en Chile, a julio del 2021 teníamos 29.000 megawatts
de potencia instalada, que no significa que es la que estás utilizando, sino que en el fondo es la que está ahí. De esta potencia instalada, efectivamente, más del 50% ya son energías renovables. Acotando un poco, ¿qué son energías renovables? Porque hay renovables generales, no convencionales, también hay un poco de confusión. Renovables incluye la hidro, biomasa, ¿ya? Las eólicas, solares, geotérmicas en menor proporción. Y tenemos hoy día también un 46% que siguen siendo energías no renovables. Principalmente hay gas natural, carbón, petróleo y derivados. Eso es instalado, o sea, está ahí listo para partir. Respecto a la generación bruta, ya los últimos datos, estamos hablando 47.000 gigawatt-hora, y hoy todavía se produce un 59% de energía respecto a la térmica, ¿ya? Porque a veces se habla mucho y la gente tiene mucho en su cabeza que hay mucha energía renovable, ¿cierto? Se ve cada vez más paneles solares instalados, tenemos aquí energía eólica instalada, pero eso no significa de que la mayoría de la generación se hace por energía renovable aún. Sigue siendo principalmente la térmica. Hay que considerar que tenemos muchos problemas de intermitencia respecto a las energías renovables que hay que resolver, son temas tecnológicos que están ahí, ya son parte de los desafíos. Necesitamos tener una energía base, estable. Lamentablemente, energía solar no se puede producir de noche, si deja correr el viento, la eólica no funciona. Entonces, hoy día necesitamos energía base. Entonces, uno de los principales desafíos tecnológicos, pero a nivel mundial, es cómo producir energía o cómo almacenar la energía, porque sigue siendo carísimo. Ya, hoy día tenemos plantas, por ejemplo, de concentración solar térmica en el norte, ¿cierto?, que ha sido muy famosa, apareció en documentales en general en todo el mundo. Sin embargo, el principal problema que tiene también tiene que ver con el almacenamiento, que pasa en la noche. Entonces ahí es donde hay que poner foco en cuanto a la investigación. Y como te digo, esto es un tema que es a nivel mundial y que se está desarrollando. Respecto a la agenda energética, hoy se reforzó esta semana con la estrategia climática de largo plazo, que pretende tener una carbono neutralidad al año 2050. Ahí se plantean 407 metas de reconversión. Al 2025, las principales son reconvertir 65% del carbón, tener un 100% de las áreas marinas protegidas y una hoja de ruta al carbono azul, que también es algo que está recién empezando a mencionarse en las agendas de los países. Al año 2030, cosas importantes, un 80% de generación con energías renovables, que este número varió un poco de la agenda anterior, ya se disminuyó un poco la cantidad. Sin embargo, por ejemplo, tenemos desafíos como un 100% de la flota minera, 0% emisión, lo que eso lleva a la electromovilidad o al hidrógeno verde, que también ha estado saliendo hoy. Y que el hidrógeno verde se le llama verde porque alguien una vez me dijo, oye, el hidrógeno no tiene colores. El hidrógeno verde se refiere a que este hidrógeno se produce a través de energías renovables que son conocidas como energías verdes, digamos, ¿ya? Y finalmente, al 2050, 100% con las fuentes de energía con cero emisiones. Entonces, para esto tenemos el retiro de las centrales a carbón, energías renovables no convencionales para uso en sectores como transporte, industria y hogares. Entonces, con todo esto, y cerrando, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Primero, tener sistemas de transmisión eléctricos estables, ¿ya?, que permitan estas interconexiones y que puedan diversificar la matriz con todas estas nuevas tecnologías. Hay que pensar que de aquí al 2050 todavía nos queda bastante, entonces no sabemos qué otras tecnologías pueden ir apareciendo. El tema intermodal en el transporte, que sea limpio, ir viendo también cómo se pueden incorporar estas en la electromovilidad, adaptar estas nuevas tecnologías, cuál va a ser el rol del Estado y de los privados respecto a estos cambios, a la investigación y al desarrollo, preparar a la gente para que tenga una cultura del uso eficiente de la energía, que también es un tema, la gente tiene que aprender a cómo comportarse al respecto, y finalmente una gestión territorial, ¿ya?, planificación urbana y descentralización, pensando en que la mayoría de estos proyectos de energías renovables son
fuera del área de Santiago por razones obvias de espacio, utilización de espacio. Sin embargo, no podemos intervenir tampoco los territorios agresivamente. Por ende, tiene que ser muy bien planificado. Muchas gracias, Carla. Ha sido un barrido bastante general, bastante completo y además estás tocando la tecla de todos los temas que pensamos poder abordar con los representantes de las candidaturas de Sebastián Sichel, Gabriel Boric y Jasna Proboste, ahora en los próximos minutos de conversación. Tú planteaste el tema de electromovilidad, el tema de generación, el tema de transmisión, almacenamiento. Ciertamente son temas que vamos a dar como pilares centrales de la conversación que se va a venir en algunos minutos. Muchísimas gracias, Carla Tapia, profesora adjunta del programa Magíster de Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el MIE-UC, por este primer tiempo, si uno quiere, aperitivo de lo que va a ser este encuentro futuro energético en Chile, las propuestas de los candidatos presidenciales organizado por ISA Interchile y Pauta. Presento ahora al panel de conversación que vamos a tener. Hago una precisión inmediato. La decisión fue tener a las 4 candidaturas que pareciera ser más competitivas para poder pasar a segunda vuelta. Por eso están los miembros o los integrantes de los comandos de Sebastián Sichel, Gabriel Boric y Jasna Proboste. El comando de José Antonio Kast fue invitado, pero se excusaron formalmente porque le resultó imposible participar. Esa es la razón por la cual no está el representante de José Antonio Kast en este encuentro. Solamente hay 3 de los 7 candidatos y no 4 de los 7 candidatos, que son los que tienen, de acuerdo con los sondeos, más posibilidades reales de poder pasar a una segunda vuelta. Hago las presentaciones del caso, ya los había comentado. Annie Dufé, economista y Master of Arts en Políticas del Medio Ambiente y Desarrollo, encargada de Cambio Climático y Energía del Comando Jasna Proboste. Ani, encantado de tenerte en este encuentro de Pauta y Interchile. Cristian González, ingeniero civil industrial, magíster en Economía Energética y MBA, miembro de la Comisión de Energía del Comando de Sebastián Sichel. Y Claudio Huepe, economista y máster en Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Comando de Gabriel Boric. Ani, Cristian, Claudio, muy bienvenidos y encantado de estar esta mañana conversando con ustedes. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días y gracias por la invitación. La idea, les cuento un poco, la idea es poder ir viendo por temas, generación, transmisión, el tema de comunidades que nos contaba Carla recientemente, ir discutiendo algunos de los temas, y lo que les quiero pedir es ojalá la respuesta lo más acotadas posible para ir avanzando en el tiempo y poder tener una conversación lo más rápida, ágil y completa, comprensiva posible de los temas. Yo sé que son temas a veces técnicos, son temas bien específicos, pero les pediría en la medida de lo posible tener la respuesta lo más acotada para conocer lo más precisamente las propuestas que ustedes están teniendo en representación de las candidaturas, ¿no es cierto?, que apoyan en este caso. Partamos con el tema de generación, que es muy probable, si no el tema central, uno de los temas más importantes en materia energética, y en particular el tema del retiro de las centrales a carbón. Solo para dar un elemento de contexto, al 2025 Chile podría tener el 65%, 18 de las 28 centrales, ya sin utilizar en el sistema eléctrico, lo que obviamente implica energías más renovables. Se han retirado 5 centrales a carbón, al 2025 se van a reconvertir 3 más, 6 centrales se van a retirar probablemente en los próximos 3 años y 4 estarán disponibles para el retiro al 2025, dependiendo obviamente de las condiciones de seguridad del sistema eléctrico, porque ciertamente el carbón es un sostén, es un pilar que no se puede obviar en la medida que no se incorporen con tanta decisión las energías renovables y no haya una seguridad de transmisión en este caso. Entonces, quiero partir por Ani, preguntándole, y la misma pregunta para los 3, pero quiero partir por ella. ¿Ustedes, cuál es la propuesta del comando de Jasna Proboste? ¿Prevén acelerar los plazos en un eventual gobierno de ustedes del retiro de las centrales a carbón o el cronograma del gobierno actual les acomoda más o menos de los tiempos? Mira, para entender bien las respuestas que yo voy a dar, quisiera partir diciendo que el programa de Jasna Proboste, el programa de energía, tiene 3 principios rectores y todas las propuestas que nosotros tenemos son orientadas en torno a eso. Uno, que es la energía como aspecto fundamental para combatir el cambio climático, acelerar la descarbonización, tener al usuario en el centro e impulsar la descentralización. O sea, tenemos 3 ejes programáticos, que es la disminución de la pobreza energética, una matriz 100% renovable y una reforma integral al sistema de distribución que orientan esta visión. Dicho eso, también que todo lo que yo voy a hablar está en el programa Jasna Proboste, que está arriba, es un programa definitivo y que no se baja, digamos, a medida el pulso de las encuestas, para que sepan que esto fue preparado por un equipo muy
capacitados, fuimos los artífices de la política energética de largo plazo, de los escenarios que hablaba ahí la profesora, un grupo muy experimentado. Dicho eso, efectivamente, junto con impulsar una matriz 100% renovable al año 2035, hay una propuesta de acelerar la descarbonización con el cierre de las termoeléctricas a carbón al año 2030. Los estudios técnicos indican que ello es técnicamente factible y responsable. Obviamente, esto no se va a dar en forma espontánea, para que ello ocurra hay que remover ciertas barreras, ¿no es cierto?, para la habilitación y entrada más masiva de energías renovables no convencionales, sistemas de almacenamiento y, ¿no es cierto?, acompañar la transmisión, sistema de transmisión que se requiere para poder, ¿no es cierto?, que esta energía que se genera llegue a los consumos finales, para lo cual, ¿no es cierto?, requiere una mejora en los procesos de planificación y de nueva línea de transmisión, repotenciamiento de las mismas, mejorar la competitividad, eliminar las barreras a las renovables, por ejemplo, a través, ¿no es cierto?, de una alza en el impuesto al carbono, que sabemos que hoy día los $5 la tonelada está muy lejos de las recomendaciones internacional en torno al precio de esto, y para que efectivamente genere una cancha justa entre las energías renovables y las energías fósiles, y, ¿no es cierto?, también establecer una transición justa. Esto significa que el cierre de las termoeléctricas a carbón se tiene que dar de la mano con un plan para que las comunidades que viven en torno a ello puedan, ¿no es cierto?, hacer reconversión en otros empleos de calidad. Vamos a estar, Ani, conversando obviamente de la otra parte, que es como el anverso de la moneda, ¿no es cierto?, que es, por un lado, el retiro de centrales de carbón y obviamente las energías renovables, que van a estar aumentando, ¿no es cierto?, la capacidad instalada y obviamente la oferta energética en Chile. Cristian González, miembro de la Comisión de Energía del Comando de Sebastián Sichel, la misma pregunta. ¿Piensan acelerar los plazos de este gobierno en materia de retiro de centrales de carbón, o el cronograma actual, que se ha acelerado, porque partió de una manera y se aceleró a partir de 2019-2020, les acomoda? Sí, proponemos acelerarlo con un cierre total de las centrales a carbón al año 2030, pero siempre resguardando y velando por tres aspectos fundamentales. Primero, el mantener la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, para lo cual, bueno, hay mucho sobre lo cual vamos a hablar posteriormente. Segundo, velar por un mantenimiento de un precio justo asociado a las cuentas de electricidad. Y en tercer término, hacernos cargo de la reinserción laboral de quienes trabajan actualmente en las plantas a carbón, para lo cual se van a impulsar mecanismos de capacitación para estas personas de forma tal de que puedan reinsertarse laboralmente nuevamente. Perfecto, Cristian. Y la misma pregunta para Claudio Huepe, representante del comando de Gabriel Boric. Los tiempos, ¿acelerar el cronograma actual o se sienten cómodos con lo que actualmente hay? Sí, bueno, nosotros tenemos una propuesta que es un poco más ambiciosa. El candidato ha propuesto hacer todos los esfuerzos para lograr la descarbonización en el sentido de eliminar el carbón, por cierto, no la descarbonización total, antes del 2025. Pero básicamente hacer todos los esfuerzos significa ponerse ese desafío. Nosotros tenemos, por así decirlo, tenemos la convicción de que son los desafíos los que movilizan a todos los actores, al sector público, al sector privado, etcétera, a los actores reguladores. Y lo que hemos planteado es que este desafío del 2025, obviamente que puede ser que nosotros vayamos finalmente, no sea exactamente el 2025, pero hacer el esfuerzo de plantearse todas las herramientas para llegar ahí es lo que nosotros hemos considerado que es la base de un programa de descarbonización. Esto tiene un sentido particular. Voy a decir una cosa antes de eso. La idea nuestra es que la institucionalidad que tenemos nosotros, las políticas que existen, las regulaciones que tenemos, dan más que lo que se ha usado. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es tener la voluntad política de poner en marcha todas las herramientas disponibles para avanzar en la descarbonización y así, digamos, lograr esta meta. Y la idea es hacer una hoja de ruta, tener planificado y ver con todos los actores efectivamente lo que se puede.
El sentido final de esto, de este desafío, es un poco movilizar un poco todas las energías de nuestro sector, del sector energético, digamos, sector energético eléctrico, porque aquí hemos dejado un poco de lado todo lo que no es eléctrico, es importante recordar eso, para avanzar en mejores resultados y también porque tiene que ver con el impacto que tiene en ciertas comunidades que durante muchos años han hecho un sacrificio por lograr este resultado. Sigo Claudio, digamos, por tener contigo desarrollo energético. sigo Claudio contigo en otro tema que es, insisto, primo hermano de lo que hablábamos, que tiene que ver con las energías renovables no convencionales. En el eventual caso que Gabriel Boric salga presidente electo en noviembre o eventualmente diciembre, al 2026, al marzo de 2026, al término de su potencial o eventual mandato, ¿cuál debería ser el porcentaje de energías renovables no convencionales que ya están en la matriz? Solo un dato, la meta actual es que al 2030 el 80% de la generación eléctrica sea precisamente energías renovables. El 2026, al término del mandato, y le voy a preguntar también a los otros dos representantes, ¿cuál sería la propuesta de Gabriel Boric? Bueno, sobre ese punto hay un tema importante que hay que considerar. La mayor parte de las inversiones, en particular en el tema eléctrico, son largas. Por tanto, más que uno, digamos, por mucho que uno quisiera lograr acelerar algunas cosas, no todo se puede, digamos, porque hay tiempos reales de producción y de construcción que hay que considerar. Habiendo dicho eso, dentro de la misma planificación energética que se hizo de largo plazo, en el último ejercicio de planificación que se diseñó, hay un escenario que es el escenario, digamos, de transición la más acelerada, y hacia nosotros queremos apuntar hacia eso, a tratar de lograr del orden de 60% de energías renovables. Ahora, lo 60, importante de 60 esto, al 2026. Sí, ese es como el objetivo. Nuevamente, recordemos que solo en este año ha habido una inversión muy grande y ya ha planificado varios gigawatts extra digamos, adicionales para los siguientes años. El punto relevante aquí es que nuevamente tiene que ver con lo mismo que hablábamos en descarbonización. Ponerse una meta ambiciosa es sentar las bases de todo el diseño de política para ir avanzando más rápido hacia una descarbonización realmente acelerada. Muchas gracias. Cristian González, 2026, un eventual gobierno de Sebastián Sichel, concluyendo un eventual gobierno de Sebastián Sichel. ¿Cuál debería ser el horizonte, la meta de energías renovables en la matriz? Sí. Bueno, proponemos un 50% de participación de RNC en términos de energía, no en términos de potencia, para lo cual es fundamental la promoción de la inversión en tecnologías habilitantes para este efecto, que permitan justamente reemplazar el carbón, y estoy mencionando tecnologías tales como concentración solar de potencia, geotermia, biomasa, biogás, entre otras, que permitan justamente en términos renovables proporcionar la estabilidad que el sistema requiere, y de esa manera puede aumentarse el aporte de las RNC de manera responsable. Y el tema almacenamiento, Cristian, ¿cómo lo están viendo? Porque lo planteaba la profesora Tapia, es un elemento crítico, y hablando con gente de la industria para preparar las preguntas de este encuentro, se daba como uno de los elementos centrales de la política energética de los próximos años, el almacenamiento de energías renovables, de cómo se almacena esa energía para poder tenerla a disposición, no sé cómo llamarlo, una disponibilidad mucho más alta con factores de planta mucho más bajos. Así es. La teoría 1 de cualquier coordinador eléctrico es la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico. Dada la transformación de la matriz eléctrica con mucha inserción de energías renovables variables, es esencial mantener esa estabilidad y sustentabilidad del suministro energético. Y para eso es fundamental la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento. Existen algunas, particularmente batería electroquímica de ion litio, pero que tienen fundamentalmente aplicaciones actualmente de corta duración. Para poder incorporar medios de almacenamiento que de manera diversificada puedan cumplir y suplir distintos tipos de prestaciones, tanto de corta, media y larga duración, se va a fomentar la inversión en sistemas de almacenamiento a través de una ley de fomento a la inversión, justamente de estas tecnologías, siempre considerando la diversificación de las tecnologías de almacenamiento, porque existen varias y cada una tiene diferentes coberturas de aplicación. Entonces, esta ley de fomento a la inversión en sistemas de almacenamiento va a poder ir en respuesta al mantenimiento de la estabilidad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Muchas gracias. Ani, un eventual gobierno de Jasna Proboste al 2026, ¿cuál sería la meta de energías renovables en la matriz?
Mira, mirando el pipeline de proyectos que hay hoy día en construcción, y los distintos escenarios de planificación, es razonable pensar en una penetración de energías renovables en torno al 70%, en ese sentido nosotros somos más optimistas, repartido en partes equivalentes entre hidroelectricidad, que es energía renovable, y energías renovables no convencionales. Y a eso nosotros añadimos anticipamos que van a haber unos 1000 megawatts de almacenamiento a gran escala. Para que ello ocurra también es necesario, como dije al principio, hacer ciertos cambios. En este caso, por ejemplo, para habilitar la entrada de almacenamiento, que se eliminen las barreras al almacenamiento. Por ejemplo, tal como se hizo en su minuto en el último gobierno de Michelle Bachelet, de que se hizo cambios en las condiciones de licitación de las distribuidoras a las energías renovables, claro, lo cual efectivamente permitió una entrada masiva de energías renovables. Se requiere hacer lo mismo ahora en el caso del almacenamiento. Por ejemplo, que las licitaciones a clientes regulados busquen la provisión de suministro de energía potencia desde fuentes renovables, pero añadiendo, por ejemplo, el reconocimiento y pago explícito de generación que provean atributos de estabilidad y gestión de la red. Aquí también en el caso de la ley de servicios complementarios, que se lleva discutiendo una década, también requiere, ¿no es cierto?, que se paguen estos atributos de potencia y de estabilidad a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de las últimas licitaciones de las distribuidoras, hubo una oferta de una planta solar con almacenamiento en torno a los $33. Eso es sorprendente, pero no pudo adjudicarse porque no pueden competir, por ejemplo, frente a las energías solar fotovoltaicas, pero que no provee este atributo de almacenamiento y de estabilidad que te permite generación eléctrica 24/7. No, perfecto. Este tipo de cosas que hay que ir pensando de la mano, ¿no es cierto?, con estas orientaciones que uno tiene. Perfecto, Ani. Sigo contigo en el tema de hidrógeno verde. Parece ser como la panacea, ¿no es cierto?, por parte, o lo ha planteado así el gobierno, pero hay datos también respecto de esto. Hoy están en construcción más de 60, o en desarrollo, la verdad, más de 60 proyectos. ¿Cuál es la visión que tiene la candidatura de Jasna Proboste respecto del hidrógeno verde? El hidrógeno verde es parte fundamental de una estrategia de desarrollo productivo verde que permita descarbonizar nuestro sector productivo y exportar sostenibilidad. Así se plantea como un pilar bastante estratégico del programa. En ese sentido, el hidrógeno verde juega un rol fundamental. Como ya todo lo que hemos hablado hasta este minuto tiene que ver con las energías renovables, que son una solución, ¿no es cierto?, limpia y para la que es la generación eléctrica, pero como aquí mismo se dijo al principio, la matriz térmica es casi 2/3 de la matriz eléctrica, y es ahí donde tenemos el gran desafío de descarbonización, porque aún no tenemos una alternativa disponible. Perfecto. En ese sentido, el hidrógeno verde aparece como una solución, pero que hay que hacer diversas acciones para que este futuro posible, ¿no es cierto?, se concrete. Por eso nosotros planteamos 2 valles de hidrógeno, uno en el norte y otro en el sur, hacer articulaciones con el sector minero, porque sin el sector minero, que es el gran traccionador por su escala, es el gran traccionador para que el hidrógeno pueda ir, ¿no es cierto?, transitando, haciéndose las inversiones sucesivas que se requieren para que esta tecnología pueda pasar por su curva de desarrollo productivo y la reducción de costos esperados hacia fines de esta década. O sea, estamos hablando, y aún así, en los mejores escenarios, que podemos pasar por esa curva de costos, aún así se requieren dar las señales de precio adecuadas para que ello ocurra. Las mejores proyecciones indican, por ejemplo, McKinsey, que a finales de la década el hidrógeno verde va a requerir un impuesto en torno a los $40-45 para ser competitivo con los combustibles fósiles. Perfecto, entonces, nuevamente, son varias cosas que hay que ir haciendo en simultáneo. Muchas gracias. Cristian González, la visión del comando de Sebastián Sichel sobre el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno verde
tiene una fuerte labor que cumplir como una medida fundamental para el logro de la transición energética hacia la carbón neutralidad. Específicamente tiene una fuerte cobertura de aplicación en el transporte y en los procesos mineros industriales. Ahora, como programa vamos a incentivar el desarrollo de una nueva industria para el país, fomentando la utilización de combustibles del futuro, dentro de los cuales naturalmente está el hidrógeno verde. Para este efecto, de manera concreta, vamos a impulsar la implementación de 3 proyectos pilotos, uno que utiliza naturalmente hidrógeno verde, uno un tren de transporte local, por otro lado una flota de buses de transporte interurbano y finalmente camiones de transporte de carga. Hay mucho que hacer para viabilizar aún la operación y el mantenimiento del hidrógeno verde. Particularmente hay grandes desafíos en términos logísticos. Hay una cierta similitud con lo que ocurrió con la industria del gas, en donde en definitiva tuvo que desarrollarse toda la tecnología para licuar el gas de forma tal de lograr la densidad energética que hiciera viable el transporte de ese combustible a larga distancia, que hoy en día es lo que tenemos como industria instalada, con el desarrollo naviero, entre otras cosas. Algo similar probablemente va a tener que ocurrir en el hidrógeno verde para que sea viable la exportación y la logística, con una economía que sea viable en toda esa operación logística asociada al hidrógeno verde, que eso está naturalmente en desarrollo. Por el momento el hidrógeno es una fuerte apuesta y contribución a las metas de carbono neutralidad, y esperamos que de la manera más rápida se pueda lograr la competitividad de esto para que pueda, como decía, aplicarse en los procesos mineros industriales y en el transporte, particularmente a partir de estos 3 pilotos que señalaba precedentemente. Muchas gracias. Claudio, la visión del comando de Gabriel Boric sobre el hidrógeno verde. Bien, si me permite, antes de avanzar en eso, solo quería hacer un comentario respecto al tema de almacenamiento, porque ahí no había podido comentar. Que en el fondo para nosotros ahí hay un punto que es muy importante, que es la capacidad de usar nuevamente, y voy a repetir, todas las herramientas disponibles. Nosotros tenemos efectivamente la posibilidad de licitar, por ejemplo, con almacenamiento, tenemos la posibilidad de licitar también en transmisión. Podemos ayudar en el almacenamiento también a nivel más local, por ejemplo, desarrollando generación distribuida también, que tenga algún grado de almacenamiento y que puede proveer seguridad también para algunas comunidades en particular que hoy día realmente sufren una gran cantidad de interrupciones de suministro. Entonces, yo creo que la visión respecto al tema del almacenamiento es dar una visión un poco más integral, que piense cómo el almacenamiento no solo para desarrollar las energías renovables, sino también para agregarle seguridad, para agregar valor en el fondo y para reducir los costos para las personas. Hoy día, por ejemplo, los servicios complementarios en términos de costo han venido subiendo muchísimo, digamos, justamente porque se va licitando. Hay una manera de ajustar los pagos por potencia también, que uno puede hacer, redistribuir los pagos por potencia, es decir, hay que usar todas las herramientas posibles. Ahora, volviendo al tema de hidrógeno verde, para nosotros el hidrógeno verde se enmarca en lo que hemos llamado nuevo modelo de desarrollo. El nuevo modelo de desarrollo es quizás lo que ya se hace en todas partes del mundo, en realidad, que es una relación una relación un poco distinta entre el Estado y los privados, es decir, mucho más fijar ambiciones, fijar metas, ayudar a establecer los vínculos de desarrollo de tal manera de que el desarrollo industrial, por ejemplo, de una industria tenga todo un proceso de agregación de valor en sus diferentes etapas, o arriba o abajo, etc. Entonces, vincularlo con pymes, vincularlo con investigación y desarrollo, etc. Para nosotros esto es clave y tenemos, de hecho, una empresa que ya tiene experiencia en mayor desarrollo energético, que es ENAP, pasó de ser una empresa estrictamente de combustibles fósiles, ya tiene renovables en Magallanes, tiene experiencia técnica, ha participado en acciones conjuntas, por ejemplo, el tema de GNL, etc. Nosotros creemos que hay que hacer una hoja de ruta, pero pensando con esta lógica. La lógica nuestra es hacer un desarrollo, primero que no necesariamente esté orientado solo a exportación, se habla mucho de exportación, pero no es necesariamente la única fuente, podemos usarlo en muchas cosas, aquí en Chile también. Gracias, Claudio. Podemos generar productos con mayor valor, a mí me mencionaba más el tema de la minería, por ejemplo. Hay una serie de oportunidades, pero para nosotros eso se enmarca en una forma de desarrollarlo, no basta con decir queremos desarrollarlo, vamos a desarrollarlo o hacerlo, queremos
que la forma de desarrollarlo involucre esta nueva vinculación y nueva estructura con anticipación, con pensar, digamos, Perfecto. cómo generar mayor valor. Estamos hablando con Claudio Huepe, del comando de Gabriel Boric, Cristian González, del comando de Sebastián Sichel, y Ani Dufey, del comando de Yasna Proboste. Se invitó a la gente del comando, al especialista del comando de José Antonio Kast, pero se excusaron formalmente porque le resultó imposible participar. Hago la aclaración de por qué no está el representante de José Antonio Kast en esto. Estamos en Futuro Energético en Chile, las propuestas de los candidatos presidenciales, un seminario organizado por ISA Interchile y Pauta. Si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión. ISA Interchile conecta comunidades y territorios transmitiendo energía limpia a millones de hogares para avanzar hacia un futuro energético sostenible. Y precisamente del tema de transmisión es lo que los quiero llevar, porque probablemente es el principal, probablemente cuello de botella que hay. En materia energética hay desafíos enormes, ¿no es cierto?, tanto en generación, en transmisión y también en distribución. Lo vamos a conversar casi al final de este encuentro. Entonces quiero partir con Cristian González para plantearles cuáles son las propuestas que tiene el comando de Sebastián Sichel para solucionar este gran cuello de botella del sistema. Bueno, como tú lo señalabas, es fundamental la infraestructura de transmisión. De hecho, sin transmisión no puede haber una transición energética ni una descarbonización. Lo que sucede actualmente, y desde ya hace muchos años, que la transmisión y la generación van expandiéndose de manera desfasada. Y para que, en definitiva, este tema converse entre generación y transmisión y se mantenga en el fondo una concordancia entre ambas, tiene que, en definitiva, expandirse conjuntamente de manera orgánica, ¿okay? Porque cuando empieza la planificación, particularmente la planificación energética a largo plazo, hace un trabajo en lo que es generación y transmisión, pero al final llega, por un carril va transmisión y en realidad la generación queda como algo solamente indicativo y no tiene un efecto como más vinculante, como sí tiene en definitiva la transmisión, que al final, en el fondo, el insumo de esta planificación energética llega a con la influencia hacia los procesos de licitación y transmisión. Entonces, para que la transmisión y la generación se expandan de manera orgánica y coordinada, eso es necesario para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Y esta estabilidad es necesaria porque de esa manera pueden expandirse operando normalmente las energías renovables, que usualmente tienen un flujo de potencia de norte hacia la zona centro-sur. Y para que eso pueda llevarse a cabo es necesario naturalmente sistemas de transmisión que no tengan falta de capacidad, de forma tal de que se eviten las pérdidas de energía con los llamados apertimientos y debido a las congestiones del sistema de transmisión. Entonces, para poder lograr un sistema de transmisión que opere oportuna y de manera segura, es esencial planificar las obras de transmisión con la debida antelación, tanto del sistema de transmisión zonales como el sistema de transmisión nacional, y tanto las obras nuevas como la ampliación de las obras existentes. Okay, para este efecto se requiere una mejora en el proceso metodológico de planificación de la transmisión. Perfecto. Y hago la pregunta porque viene al callo. Estudio de franja, por ejemplo. ¿Se tiene que entregar a los privados a que ellos lo desarrollen o el Estado tiene que tomar un rol mucho más central en esa planificación? Bueno, el estudio de franja es crucial, es fundamental para crear las certezas necesarias a los inversionistas, y el Estado debiese hacerse cargo de este estudio para crear esas certezas y también con el fin de permitir un relacionamiento anticipado con las comunidades aledañas y así se pueda establecer el trazado adecuado de manera consensuada. Ahora, esto independientemente de que las empresas puedan con posterioridad efectuar un estudio de franja de mayor profundidad y con mayor detalle, pero se necesita algo basal de estudio de franja con cargo al Estado. Muchas gracias. Ani, propuestas desde el comando de Yasna Proboste para solucionar este cuello de botella. En los próximos años se ve, obviamente, una estrechez respecto de eso y también, como segunda pregunta, la visión de ustedes respecto a los estudios de franja. Algo más, ¿no es cierto?, decidido por parte de la empresa privada, como lo hizo este gobierno, particularmente con la línea, ¿no es cierto?, Quemarlo Aguirre, o el tema de que el Estado tenga un rol mucho más tutor en esta definición. Bueno, efectivamente, en el sector de energía existe como un mantra que la transmisión debe preceder a la generación, y eso es algo que efectivamente no está ocurriendo.
y existe una gran preocupación que, dado toda la transformación de la matriz eléctrica que hemos estado conversando hacia una 100% renovable, hay una meta, de hecho, país ya un 80% al 2030, nosotros aspiramos a un 100% al 2035, que este crecimiento adicional de generación de energías renovables no convencionales, especialmente en el sistema del norte, la zona norte, esté por encima de los proyectos orientados a atender, ¿no es cierto?, esta capacidad de energías renovables no convencionales. Y esta situación de construcción en el norte implicará una saturación de los sistemas de intercambio norte a sur, convertimiento, como ya se ha dicho, y con diferencias internodales más temprano, especialmente que tarden en los próximos 2 años, estamos hablando en el horizonte de 2023. Entonces, y solo visualizamos un único proyecto posterior, ¿no es cierto?, pero que es hacia fines de la década, y entonces hay una gran preocupación por lo que va a pasar en el intertanto. Entonces, nuestra propuesta ahí es que, como solución conceptual, es que se considere colocar un banco de baterías de 1 giga, más agua abajo, ahí cerca de Cardones por Paico, y que este banco se podrá ir construyendo modularmente, por ejemplo, con baterías de 250 megawatts. Aún así va a haber que las implicaciones que esto tiene en el sistema de transmisiones alrededor, en la zona de Santiago. Ahí deben haber otras soluciones de almacenamiento a nivel de la transmisión. O sea, como nuevamente son distintas soluciones y piezas que hay que mover, entonces se requiere ahí un rol del Estado, al menos coordinador en ello, y ¿no es cierto?, junto con ello, el tema de la valorización de los servicios complementarios. Sin duda, los estudios de franja son una herramienta fundamental en este sentido, y ahí la pregunta, yo no creo que es o más rol del Estado o más el rol del privado. Ambos tienen una responsabilidad. Perfecto. En torno a aquello. El estudio de franja es parte del Estado, se hace con una evaluación ambiental estratégica, con amplia participación ciudadana, y se define, ¿no es cierto?, es toda una etapa, un proceso, ¿no es cierto?, que se definen las franjas. Y luego el rol de los privados es, ¿no es cierto?, ya sea para los estudios específicos de la transmisión, que están designados ahí y que tienen que ser, ¿no es cierto?, con un debido proceso de evaluación y de impacto ambiental, con la debida participación ciudadana. Perfecto, muchas gracias. Claudio Huepe, la visión del comando de Gabriel Boric respecto a estos dos temas, que es uno en realidad, está muy vinculado. El tema de la transmisión, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto al tema de transmisión? ¿Cómo piensan abordar este problema que hay efectivamente? Y lo otro, el tema de los estudios de franja. Bueno, al igual que mencionaba recién en otros ámbitos, nosotros pensamos que hay que tener una visión bastante amplia, una visión más holística de los problemas. Y eso quiere decir que obviamente la transmisión es importante, hay ciertas transmisiones que son esenciales, pero hay que pensar en varias dimensiones y hay que pensar en cómo esto va cambiando en el futuro. Primero, una cosa, el país se está electrificando, es decir, muchas de las actividades que hoy día antes hacíamos con otras digamos, fuentes, hoy día se hacen con electricidad. Pero además muchas de nuestras actividades fundamentales, pensemos en lo que estamos haciendo ahora, en Internet, etcétera, los computadores funcionan con electricidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pensar solamente en el problema de la transmisión, con lo que son a veces los problemas justamente de demora, de tiempo, de plazo, de dificultades, de temas prácticos, o sea, operativos de construcción, es una visión un poco, a nosotros entender, un poco demasiado estrecha, hay que mirar un poquito más allá. Y nosotros pensamos que hay que, por cierto, obviamente hay transmisiones que hay que hacer para el desarrollo del sistema, pero pensar en dos temas. Uno, la generación distribuida. Para nosotros la generación distribuida es un pilar fundamental de nuestra propuesta. Tenemos que avanzar hacia allá, eso provee seguridad, provee también menos inversiones en transmisiones largas, permite aprovechar los recursos que son locales, permite además generar beneficios para la economía local. Entonces nosotros queremos fomentar eso, promover eso a nivel, por ejemplo, de empresas que sean locales, que empresas que sean cooperativas, etc. Aquí hay un punto muy importante. Por supuesto que además en el tema de transmisión hay temas como que se pueden hacer como modificación de la red existente, tampoco es tan simple, todo tiene su complejidad. Pero finalmente de lo que se trata es de aprovechar toda la gama de herramientas a las que tenemos, podemos, digamos, echar mano. Eso incluye, por ejemplo, también ser más eficiente energéticamente, tener menos demanda por energía
Eso incluye también cosas como la descentralización en general del país, que en el fondo no haga que las energías vayan y fluyan todas hacia ciertas áreas, etc. Y Entonces, Claudio, en ese sentido, solo para terminar, perdón, el tema de generación distribuida, clave, pero también asociado a esto y con esta visión más amplia, la capacidad de visión de más anticipación. Tenemos que tener una visión mucho más amplia y más anticipada. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que un poco más. Y totalmente para terminar el tema del estudio de franja, no sé si me voy a preguntar de eso. sí, era porque el candidato ha planteado un rol mucho más importante del Estado en un montón de dimensiones y te quería preguntar si es consistente con el tema de, por ejemplo, la planificación en este área, en este ámbito. Absolutamente, nosotros queremos aprovechar la institucionalidad que sirve. A ver, hay que pensar que es un proyecto, es un gobierno que podría durar 4 años, digamos. Hay que pensar que gran parte de los cambios regulatorios no alcanzan a operar hasta, quién sabe, digamos, bastante avanzado en el proceso. Entonces, hay que usar todo lo que ya tenemos, y el estudio de franja ya está. Y en lo que se hizo hasta ahora no se aprovechó, y eso ha generado, y probablemente va a tener consecuencias. Nosotros creemos que hay que aprovechar, voy a reiterar el punto, aprovechar toda la institucionalidad que tenemos, tener la voluntad de usarla. Perfecto. En materia de distribución, hay 2 temas que también son interesantes. Uno tiene que ver con el actual proyecto de portabilidad del sistema de distribución que está en el Congreso, ¿no es cierto? Y la pregunta, y sigo contigo, Claudio, ¿es suficiente actualmente ese proyecto en materia de distribución? ¿O debería incluir otras dimensiones? Por ejemplo, temas de calidad de servicio, generación distribuida, que tú lo planteabas, o modelo tarifario. Bueno, para nosotros, obviamente que para nosotros tener un mercado que funciona competitivamente, que funciona, digamos, correctamente, eso es un piso y debería ser una cosa a la que todos deberíamos mirar como la base, ¿no? Pero en el tema de distribución hay problemas bastante, creemos nosotros, bastante más significativos. La diferencia en calidad de servicios. En el fondo hay 20% de los hogares en muchas comunas que tienen más de 1 hora diaria mensual promedio de corte de suministro. Tenemos una tremenda disparidad. Una comuna como Vitacura tiene de repente promedio mensual de corte de 2 minutos, mientras que otras tienen 100 horas. Entonces, eso nosotros consideramos que no es posible en un mundo moderno y en una sociedad donde, como nosotros creemos, la energía es un derecho fundamental para el progreso de la vida de las personas. Entonces, nosotros queremos más que enfatizar el tema de competencia. Además, hemos visto en algunos problemas que han habido con el tema de la portabilidad, hemos visto algunos problemas con la alza de precio ahora, por ejemplo, en Inglaterra, lo que está ocurriendo con el tema de la portabilidad. La competencia no es la solución a todos los males, hay que tenerlo como una base, pero nosotros creemos que hay que avanzar mucho más en temas como calidad de servicio, habilitar nuevas tecnologías, digamos, para el desarrollo, más generación distribuida, y también en el fondo significa potenciar la distribución, y también almacenamiento a nivel local, ¿por qué no? Todas esas cosas son una batería de herramientas que nos permitiría tener una mejor distribución y que influirían mucho en la calidad de vida de una gran cantidad de compatriotas. Perfecto. Ani, ¿el proyecto de sistema de distribución que está en el Congreso es suficiente o debería ampliarse un poco más a estas otras dimensiones que planteábamos? Modelo tarifario, generación distribuida, tema de calidad de servicio u otros, porque obviamente es bien laxo el tema. Sí, mira, el sistema de distribución, la ley de distribución tiene más de 40 años, que fue elaborada en torno al desafío que había en esa época, que era cobertura. Claro. Hoy día los desafíos son distintos y que tiene que ver justamente, como dice, como calidad del servicio, modelo tarifario, incorporación de los recursos energéticos distribuidos y, ¿no es cierto?, obviamente también los temas del rol por ejemplo, del comercializador. Yo creo que son los grandes 4 temas que se han identificado y debatido ampliamente y se lleva años discutiendo esto y no se ha logrado sacar una ley y, ¿no es cierto?, ahora el gobierno actual puso esta ley de portabilidad energética que es bastante entonces estrecha en su visión. Como les dije al principio, nosotros tenemos ciertos principios rectores y ejes donde está el prosumidor y el consumidor al centro y, ¿no es cierto?, y la descentralización del sistema. Entonces, aquí la ley de la reforma de la distribución eléctrica es fundamental para habilitar la incorporación de los recursos distribuidos, generación distribuida. Pero perdón, para entender bien... Para tramitar, vamos a redefinir el actual proyecto que está... para tramitar la gran reforma legal que requiere este sistema de distribución, que ha sido bien socializada, hay bastante acuerdo en torno a ello,
con foco en la calidad del servicio y la incorporación de generación distribuida. Perfecto. Sin limitar el trámite de la regularización de las inyecciones, por ejemplo, que es una barrera hoy día para los sistemas de generación distribuida, a máximo un mes más tarde de lo instalado. Más aún, comprometemos nosotros 1 millón de techos solares al 2030 para llegar exactamente de la propuesta de campaña. Sí, y que bajarán más de 200.000 solamente, y no solamente por un tema, porque eso además va a permitir bajar las cuentas de la luz a las personas, especialmente los focos, con especial foco los más vulnerables, en 200.000 pesos al año. Perfecto, o sea, se amplía obviamente o se incorporan otras dimensiones en la ley de portabilidad, de lo actual que existe el gobierno. Cristian González, la visión del comando de Sebastián Sichel respecto a este tema, ¿basta o tiene que ampliarse las otras dimensiones que planteaba Ani? Bueno, en realidad el proyecto de ley de portabilidad eléctrica es uno de los 3 proyectos de ley de una ley de distribución definitiva que lleva bastante tiempo, en definitiva, tramitándose y analizándose. Si bien es cierto, tiene aspectos muy positivos, igual se ha dilatado mucho la concreción de estos proyectos de ley, particularmente también el de portabilidad eléctrica, y eso naturalmente es extremadamente complejo considerando que, bueno, como se señalaba, el sector de generación y el sector de transmisión han tenido una renovación de infraestructura y se ha invertido en esos sectores, pero ha quedado en el olvido por varias décadas la infraestructura de distribución, justamente. Y la topología del sistema y también los perfiles de consumo han variado, por lo tanto se necesita imperiosamente una adecuación y un update a la infraestructura de transmisión, perdón, a la infraestructura de distribución, quiero decir. En esta materia nosotros proponemos básicamente 3 pilares fundamentales. Lo primero es una ley de modernización de la distribución eléctrica que garantice a los consumidores la libre elección de sus suministradores de energía, de forma tal de que aumente la competencia en los múltiples servicios asociados a la distribución. En segundo término, promover, y en línea con lo que señalaba al inicio, un plan nacional de inversión de infraestructura de distribución eléctrica que permita asegurar la continuidad del servicio de distribución a usuarios, mejorando la calidad del servicio y de suministro, lo cual es fundamental para lograr la ansiada equidad energética. Y en tercer término, un poco también en línea con lo que han señalado los otros candidatos, revisar y adecuar en el fondo la actual normativa de la ley de generación distribuida, con el fin de desbloquear en el fondo la masificación de estos, que hoy en día en el fondo no supera los 100 megawatts, y de esa forma fomentar la autogeneración residencial. Muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta, por favor, con respuesta muy, muy corta, quizás un sí o no, que tiene que ver también con el tema de distribución y es, vamos uno por uno, pero ojalá, insisto, de manera muy, muy acotada. ¿Son partidarios ustedes de revisar los contratos de licitación de suministro que datan de hace más de una década, por ejemplo, los precios altos, ciertamente, y que han impedido que los nuevos contratos se traduzcan en cuentas más baratas? Y por otro lado, que se produzca una suerte de paradoja en que clientes libres tengan hoy contratos más baratos que personas, por ejemplo, de escasos recursos. Les pido una respuesta muy, muy corta, Claudio. No, yo creo que lo que hay que mirar es el futuro. Lo que hay que mirar es cómo cambiamos las cosas de ahora en adelante. Ok, no revisar entonces el tema pasado, no hay problema. No, entrar en esa discusión sería una discusión, digamos, que nos llevaría por un camino demasiado costoso. Muchas gracias. Ani. Yo creo que antes de tomar esa decisión tienes que pensar en los costos asociados a aquello. La renegociación de contratos, por ejemplo, que están haciendo las mineras, van acompañadas de compensación a los proveedores anteriores. No sé si el Estado tiene esa capacidad. Perfecto. Creo que hay formas mucho más, a lo mejor más focalizadas de poder abaratar la cuenta a los usuarios, a los clientes que no son libres. Perfecto. Cristian. Bueno, en realidad, si bien es deseable que las familias chilenas tengan naturalmente un menor costo de suministro eléctrico, igual el cambiar las reglas del juego de contratos en realidad ya existente, digamos que no es una señal de estabilidad país. En ese sentido, tienen que respetarse en las situaciones contractuales que ya están establecidas, independiente que se pueda lograr de mutuo acuerdo mejores condiciones. Pero creo que en definitiva la transición energética hacia fuentes renovables que conducen a precios más competitivos del suministro eléctrico es algo que viene en el fondo tornándose cada vez más aceleradamente, así que confiamos en que ya en los próximos años empiece ya a tener efecto en una menor cuenta de suministro eléctrico con las nuevas matrices más renovables que tienen costos más bajos. Perfecto.
Última pregunta, quizás un minuto para cada uno para que pueda redondear respecto a una dimensión que es muy importante, que tiene que ver con la eficiencia energética. En general se habla bastante poco de ese tema, pero obviamente es una dimensión muy asociada con los tiempos actualmente de sostenibilidad, de sustentabilidad, ¿no es cierto?, del sistema. Ani, parto por ti para dar la visión, insisto, ojalá por el tiempo, acotada en un minuto, de las principales medidas que plantea la candidatura de Jasna Proboste en materia de eficiencia energética. Sin duda es un pilar muy importante, más allá de profundizar ya la meta que existe en torno a esto, que ya es una meta país que se ha discutido bastante, que es un 10% al 2030 de eficiencia energética. Para nosotros la eficiencia energética es un pilar fundamental, una herramienta fundamental para ir abordando la pobreza energética. Hoy más del 60% de las viviendas del hogar pasan frío y se gastan más de 2/3 del presupuesto familiar en el pago de las cuentas de servicio. O sea, y la eficiencia energética es una solución para poder, ¿no es cierto?, apuntar directamente a eso. Por ejemplo, vamos a promover el recambio de calefactores y de aislación térmica en las viviendas, implementando una tasa de 50.000 al año, generando además con ello importante generación de empleo. Vamos a mejorar, incentivar, ¿no es cierto?, el mejoramiento de los segmentos de edificaciones vulnerables, el mejoramiento energético también, de la energía térmica. Todo con eso permitirá ir reduciendo, o sea, mejorando la calidad de vida de las personas y reducir la cuenta de los servicios. Perfecto. Claudio, lo que aborda el programa de Gabriel Boric en eficiencia energética, ojalá en un minuto para ir redondeando. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos, al igual que lo demás, la voluntad de usar todas las herramientas disponibles. Tenemos una reciente ley que hay que aprovechar, tiene la creación, por ejemplo, en los temas municipales, la posibilidad de desarrollar el gestor municipal de energía, etc. Queremos ir, obviamente, más allá en un largo plazo, como decía Dani, la eficiencia energética además es fundamental a nivel térmico de los hogares. Nosotros tenemos dos cosas importantes que agregar al menos. Una, tenemos un programa cuyo objetivo es que 400.000 viviendas en 100 comunas queden con un nivel de aislación térmica significativo, que se vaya avanzando progresivamente además en un mejoramiento energético global. Hay que pensar esta cosa nuevamente integralmente. Es clave porque, como decía, mucha gente efectivamente no tiene buen estándar térmico, gastan mucho más de lo que deberían, etc. Y para hacerlo concreto, digamos, para que esto pueda ocurrir, gran parte necesitamos como desarrollar la institucionalidad, aprovechar la que hay, pero también desarrollarla. Y nosotros creemos que es muy importante seguir el ejemplo, ya existe una agencia de sustentabilidad, desarrollarlo a nivel local, desarrollarlo a nivel municipal, para que desarrollar múltiples proyectos que puedan en el fondo aportar a la eficiencia de manera integral, observando las condiciones locales. Yo creo que ese punto es muy importante para nosotros. Las condiciones locales en Chile son muy diversas. No podemos hacer un plan centralizado desde Santiago, digamos, que se aplique a todos los casos, sino que tenemos que ir viendo cómo en cada caso se aplica y qué mejor que hacerlo desde el nivel de las comunas. Dando cuenta de las condiciones geográficas o térmicas, si uno quiere llamarlo, del tema de eficiencia. Cristian, las propuestas, 2 o 3 propuestas centrales del Comando Sebastián Sichel en materia de eficiencia energética. Bueno, primero decir que en materia de eficiencia energética, como país estamos al debe, considerando que se estima que alrededor de 1/3 de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero pueden provenir de medidas de eficiencia energética. Y esto, en definitiva, se agrava también en el sentido que no se cuenta con una plataforma tecnológica que permita hacerle un seguimiento y monitoreo a las iniciativas de eficiencia energética que se están haciendo, tanto a nivel de comunidades como industria. Por esto, en definitiva, proponemos aumentar el alcance de la ley de eficiencia energética para así promover el uso más eficiente y racional de los recursos energéticos, pero a todo nivel, tanto a nivel residencial, en el sector público, comercio, transporte y en los procesos mineros industriales. Por otro lado, algo importante es fomentar la implementación de instrumentos financieros que permitan la rehabilitación en eficiencia energética, en estándares de eficiencia energética a edificaciones existentes, porque la actual ley solamente lo considera para instalaciones nuevas. Otro aspecto importante es justamente crear y mantener una plataforma que permita hacerle seguimiento a las iniciativas de eficiencia energética que se están llevando a cabo, de lo cual en definitiva la ciudadanía no conoce mucho. También en el fondo apoyar campañas educativas a la ciudadanía en materia de eficiencia energética, de 2 puntos muy importantes. Uno que es el impulsar un desarrollo regulatorio en la ley de distribución que incorpore a la eficiencia energética a nivel residencial. Por último, fortalecer mecanismos que incentiven
una calefacción limpia, particularmente y especialmente en los hogares más vulnerables de la zona centro-sur. Muchas gracias, Cristian. Estamos concluyendo este encuentro Futuro Energético en Chile, las propuestas de los candidatos presidenciales, organizado por Pauta e ICE Interchile, porque si somos conscientes de que todos somos unos, hay conexión. ICE Interchile conecta comunidades y territorios transmitiendo energía limpia a millones de hogares para avanzar hacia un futuro energético sostenible. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Neufe, encargada de cambio climático, energía del comando de Yasna Proboste, Cristian González, miembro de la Comisión de Energía del comando de Sebastián Sichel, y Claudio Huepe, del comando de Gabriel Boric, y obviamente agradecer a Carla Tapia, profesora adjunta del programa Magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el MIE-UC, quienes han acompañado en esta hora, 10 de la mañana en punto, estamos absolutamente puntuales, cerramos en esto, en lo que ha sido Futuro Energético en Chile, las propuestas de los candidatos presidenciales organizados por ICE Interchile y Pauta. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Esta fue una edición de seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.